Vamos a comenzar con este ejercicio, el cual dice lo siguiente. La medida del arco DC es igual a 30 y la medida del arco de ABC está trisecada en los puntos A y B. Encontrar los ángulos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a explicar usando el siguiente razonamiento. Nos dicen que el arco DC es igual a 30. Lo coloqué por acá pequeño. O sea, DC, CD, que es lo mismo, es igual a 30 grados. Lo que nos quiere decir que DABC, que es el arco sobrante, mide el arco de ABC, mide 360, que es una vuelta completa en un círculo, 360 grados, menos 30, porque estamos quitando este pedazo pequeño y nos queda el grande, lo cual es igual a 330. Ahora bien, como está trisecado, quiere decir que los tres arcos que se forman miden lo mismo. O sea, DA, lo colocaré por acá, arco DA, es igual al arco AB, y este a su vez es igual al arco BC. Como está trisecado, tenemos que dividir esto entre 3. 330 entre 3 es igual a 110. Lo cual nos quiere dejar dicho que el arco DA mide 110, el arco AB mide 110, el arco BC también mide 110. Si sumamos todo esto, nos da 330, y si sumamos este arco pequeño, que es 30, nos da 360, que es una vuelta completa al círculo. Ya con este conocimiento podemos empezar a resolver el ejercicio. Para encontrar la medida del ángulo 1 tenemos que usar la siguiente fórmula. Primero tenemos que deducir qué tipo de ángulo es el ángulo 1 para saber qué fórmula usar. Vemos que el ángulo 1 es este ángulo pequeño que está acá. Y vemos que el ángulo 1 es un ángulo inscrito porque su vértice está en la circunferencia. Por ende, sabemos que la medida de un ángulo inscrito es igual a lo que mide su arco, que el arco del 1, fíjense, las rectas que se extiende desde el vértice A son C y D, o sea, el arco DC o CD, que es lo mismo. Medida del arco DC entre 2. La fórmula es el resultado de su arco dividido entre 2, cuando es un ángulo inscrito. Pero DC ya nos los habían dado. La medida del arco DC es 30. Por ende sustituimos 30 entre 2 y esto nos da igual a 15 grados. Lo que quiere decir que la medida del ángulo 1 es igual a 15 grados. Usando el mismo razonamiento, podemos encontrar la medida del ángulo 2, el cual podemos observar que la medida del ángulo 2, su vértice es D. O sea, A, B, C y D no son ángulos, son vértices. Los ángulos en este ejercicio son los números que están acá. Vemos que el ángulo 2 es un ángulo inscrito de nuevo a la circunferencia. Por ende, su fórmula es la medida del arco que forma, o sea, la medida del arco que forma. Vemos que el vértice D, el ángulo 2, forma el arco AB, medida del arco AB, todo esto entre 2. Pero la medida del arco AB ya sabemos que es 110. Todo esto entre 2. Por lo tanto, la medida del ángulo 2 es igual a 55 grados. Ahora vamos a pasar a buscar la medida del ángulo 3. Muy bien, podemos observar qué tipo de ángulo es el ángulo 3. Siempre el primer paso es observar qué tipo de ángulo es el que estamos tratando, porque dependiendo del tipo de ángulo es que vamos a observar su fórmula, es que vamos a aplicar su fórmula. Vemos que el ángulo 3 es un ángulo exterior, y como es un ángulo exterior, la fórmula para calcular
la medida del ángulo exterior es la siguiente. La medida del arco más grande, el arco más grande es AB, medida del arco AB, menos la medida del arco más pequeño, que es DC. Medida del arco más pequeño, que es DC. Todo esto entre 2. Luego nos queda que la medida del ángulo 3 es igual al arco AB. Sabemos que el arco AB mide 110 menos la medida del arco DC. Sabemos que el arco DC mide 30. Y todo esto dividido entre 2. Lo que nos queda, 110 menos 30, pues es igual a 80 entre 2. Y nos queda 40. Por ende, la medida del ángulo 3 mide 40 grados. Ahora bien, vamos con la medida del ángulo 4. Podemos observar que el ángulo 4, que es este que está acá, este ángulo que está acá, ¿qué tipo de ángulo es el ángulo 4? Pues es un ángulo interior. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la circunferencia. Y la fórmula para calcular la medida de un ángulo interior es la suma de los dos arcos que forma. El orden del factor no altera el producto para la suma y la multiplicación. Por ende, la medida de un arco que forma, vemos que el primer arco que forma es este, AB, medida del arco AB, más la medida del otro arco, que es DC, medida del arco DC, todo esto entre 2. Lo que nos queda que la medida del ángulo 4 es igual a la medida del arco AB, que sabemos que es 110, más la medida del arco DC, que ya nos los han dado y es 30, dividido entre 2. Sabemos que 110 más 30 es 140, todo esto entre 2, y 140 entre 2 es igual a 70. Por ende, la medida del ángulo 4 es igual a 70. Podemos observar ahora que para resolver el ejercicio, la parte del ángulo 5, vemos lo siguiente. Hay dos formas de resolverlo. Está aplicando la fórmula y otro aplicando un razonamiento matemático. Bastante visual. Primero lo haremos con la fórmula. Sabemos que el ángulo 5 es un ángulo interior y la fórmula para el ángulo interior es la suma de los dos arcos que forma dividido entre 2. Vemos que un arco que forma es el arco que está hacia arriba, DA, medida del arco DA, más la medida del otro arco, que es el que está hacia abajo, que es CB, medida del arco CB, todo esto dividido entre 2. Luego nos queda que medida del ángulo 5 es igual, DA sabemos que es 110, más CB, que también sabemos que es 110, todo eso dividido entre 2. 110 más 110 es 220 y 220 entre 2 es igual a 110. Ya lo tenía aquí colocado. Pues por ende la medida del ángulo 5 es igual a 110. También podríamos encontrarlo de una manera más lógica, observando el entorno que tenemos. Fijémonos en lo siguiente. Sabemos que el ángulo 4 y el ángulo 5 forman un par lineal. Es decir, medida del ángulo 4 más medida del ángulo 5 es igual a 180, porque un par lineal es 180. Pero la medida del ángulo 4 ya la conocemos, que es 70. Por ende, 70 más medida del ángulo 5 es igual a 180.
Restamos 70 en ambos miembros, o pasamos 70 que está sumando al otro lado restando, y nos queda que medida del ángulo 5 es igual a 180 menos 70, que es 110. Otra manera de haberlo encontrado es esta. De esas dos maneras pudimos encontrar la medida del ángulo 5 y la medida de los ángulos de 1, 2, 3, 4 que nos habían pedido el ejercicio. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda me pueden escribir en los comentarios o en el chat y yo con gusto les respondo. Muchas gracias.